La historia de las vías del tren de San Mateo. Esta es la historia contada por el abuelo de una amiga. Luego de un largo día de trabajo en el pequeño taller de carpintería, el abuelo regresó a su casa sin saberlo que esa noche le deparaba el destino. Como era su costumbre, caminó unas cuadras para tomar el camión que corre de Tacuba a Jardines y que lo dejaría justo en la esquina de la vivienda que habitaba desde hace 40 años. En el trayecto el autobús se detuvo repentinamente por una falla mecánica. Los pasajeros fueron obligados a descender. Es cosa de un momento, explicó el chofer que hacía labores de reparación, pero el abuelo decidió caminar hasta su casa. La luna llena alumbraba las oscuras calles de San Mateo. Faltaba todavía por recorrer una decena de cuadras, por lo que el abuelo tomó el atajo a pesar de que había escuchado antes la historia del fantasma de las vías. Se decía que las vías del tren de San Mateo se encontraban embrujadas luego de que una niña de 12 años que jugaba por el lugar fue arrollada por un ferrocarril que la despedazó y su cabeza nunca apareció. Esa noche, como todas las demás, las vías del tren lucían desoladas. Solo el abuelo, con su lento andar y su sombra reflejada en el pavimento, atravesaban el lugar. A su paso, escuchó el ladrido de unos perros y paulatinamente percibió un extraño ruido, aparentemente el quejido de una niña. Aquel llanto infantil se hacía cada vez más nítido, más perceptible, más cercano, ante lo cual el septuagenario, temeroso, apresuró el paso. Con las complicaciones físicas de su edad, el abuelo caminó con la rapidez que le daba toda su fuerza, pero el alarido era ya tan cercano que parecía estar apenas a un paso de distancia. El abuelo tropezó y rodó por el pavimento. Se sintió atrapado. Sangraba de una rodilla y un brazo, pero el miedo le hizo olvidar el dolor provocado por la caída. Se dio cuenta que había desaparecido súbitamente el llanto de la niña. Entonces apareció un hombre de traje negro, erguido y sobrio, que ayudó al abuelo a incorporarse. ¿Escuchó esos quejidos?, preguntó el abuelo al hombre de negro. Lo único que he escuchado es un canto que alimenta mis sentidos. Además, desde tu interior, quizá sin saberlo, clamaste mi presencia, respondió el hombre. El abuelo sintió otra vez miedo por esas palabras. Nunca había creído en las apariciones, pero tenía frente a él la evidencia de que el innombrable existía y que de cuando en cuando se dejaba ver entre los hombres. No tengas miedo. Si me ofreces tu alma, tendrás todo lo que jamás hayas deseado en la vida, ofreció el individuo. El septuagenario quiso alejarse inmediatamente del lugar, pero antes de poder mover cualquier parte de su cuerpo, el hombre llevó su mano a la mejilla del abuelo, quien lanzó un gran grito de dolor. Aquel hombre entonces desapareció. Cuando llegó a su casa, el abuelo contó la historia a su familia. Tenía quemaduras de tercer grado en la mitad del rostro que no pudieron borrar los diversos tratamientos médicos a los que fue sometido. El abuelo murió hace 2 años como consecuencia de un paro cardíaco, pero se llevó a la tumba las heridas de su rechazo a convertirse en una persona rica. Trabajó hasta el final de sus días en aquel viejo taller de carpintería que heredó a sus hijos. Esta fue la historia que contó el abuelo de una amiga. El abuelo que fue tocado por la mano del diablo. Suscríbete y comparte.